Y bien, estamos entonces con Marisol Pérez Trío. Marisol, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, la Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior ha ordenado en buena cuenta el retorno de Antauro Humala al penal que está en la escuela militar, en fin, en el ejército, ¿no? Villa Mercedes, me parece que se llama. Y por supuesto eso va a ser nuevamente el caos, la anarquía. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hay un tema de procedimiento que aparentemente no se respetó para el traslado, pero es absurdo, ¿no? La medida es tan absurda que finalmente lo que puedes hacer es justificar el traslado y volver a trasladarlo. O sea, lo que el país necesita es calma. Y lamentablemente lo que hace Antauro constantemente es generar zozobra, inestabilidad, debilitar al gobierno. Y la medida que se tomó fue una medida que, por lo que señalan los argumentos que he escuchado del Poder Judicial, se tomó sin seguir un procedimiento penal y el habeas corpus es el resultado de esa medida administrativa apresurada, pero que entiendo que se corrigió en su momento. Me parece que es una decisión del Poder Judicial que quizás se ajusta a derecho, pero que lo que genera es una situación de desasosiego en quienes consideramos que el tema Antauro iba a dejar de perturbar el escenario del país, que necesita tranquilidad y 80.000 decisiones que hay que tomar respecto a un montón de cosas, y no puede ser que Antauro Humala constantemente, cuando está cumpliendo una condena, se dedique a llamar la atención respecto de posiciones que el país no acepta, que es la violencia como herramienta para conseguir lo que no quieren. El problema de los jueces, en este caso además de vocales superiores, ¿no? Que no tienen criterio, y ahora están pidiendo nivelación, aumento de sueldos y todo lo demás. Dicho sea de paso, ¿esa ley se aprobó o no se aprobó? No se ha visto en el Pleno, porque hoy teníamos una agenda de los temas de ética que todavía se están debatiendo en el Congreso en este momento, y habían varios temas programados. Se verá, me imagino, la próxima semana o la siguiente semana, ¿no? Hay una agenda prevista, hay temas del Ejecutivo que tienen prioridad según la Constitución, que hay que respetar. Entonces yo creo que todo tiene que ser a su tiempo, ¿no? El tema tiene que debatirse, pero hay temas que están más allá. A propósito de la elección del futuro presidente del Poder Judicial, es importante evaluar qué cosas se van a hacer, ¿no? Qué parte de ese ajuste se va a implementar o si ya no se va a implementar, si se va a hacer una nueva reforma. Mañana va a haber un debate sobre el tema y creo que es interesante que esos temas se toquen. No, va a ser en el Colegio de Abogados. Estoy invitada a participar en el panel y creo que es interesante que se sepa, porque tiene que ver con este tipo de cosas, cómo se moderniza, cómo se da una administración de justicia mejor, que es a propósito del tema que nos ha traído a esta conversación, que es el caso de Soras, ¿no? De procesos que no se han judicializado en 20, en 30 años y que necesitamos tener la certeza de que el Perú tiene en el Poder Judicial el garante de la justicia, y yo creo que eso está bastante lejos de la realidad, ¿no? Y no por excepciones probas y dignas, sino porque la generalidad es que hay una falta de confianza en el Poder Judicial que tenemos que alentar todos, ¿no? Bueno, hablando de este asunto de Soras, esto es una cosa increíble, ¿no? Es decir, mejor dicho, se ha tomado la decisión de acusar a Víctor Quispe Palomino, el jefe de la banda esta de los narcosenderistas en Lebraem, por una matanza terrible que hubo hace 20 años. ¿Cómo? Dolorosísima, 28 años, Jaime, 28 años. 28 años, perdón. En Soras, que está al sur de Ayacucho, en términos de cantidad y de crueldad, peor que Lucanamarca. Fueron 117 personas asesinadas en un solo día, machetazos y a pedradas. Quispe Palomino fue asignado después de Lucanamarca a esta zona sur por la cúpula de Sendero, que también está denunciada acá, y con un concurso real retrospectivo que contempla el Código Penal. Lo que se va a hacer es que, por ejemplo, Osman Morote, que podía salir, no va a salir en libertad, porque también tiene responsabilidades respecto de este caso. Entonces, esto que es una desgracia para el pueblo de Soras, porque la es, que después de 28 años recién alcanza justicia y se comienza el proceso de exhumación. Este pueblo se opuso a Sendero Luminoso, y oponerse al terrorismo en su momento le significó la vida de 117 hombres, mujeres, niños. Que fueron masacrados. Masacrados en un día. O sea, esto no vayas a creer que es una sumatoria. Este hombre llegó en el año 83, Quispe Palomino, de 24 años. Imagínate lo maldito que es este hombre y lo peligroso que es en términos de... O sea, este señor es un asesino, y simplemente ahí estos jóvenes que todavía están confundidos en pensar qué pasó. Bueno, este señor fue capaz de matar a niños, a mujeres, a ancianos, simplemente porque le dijeron no queremos. O sea, no queremos el terror como herramienta para superar nuestra pobreza, que la ha mantenido 29 años.
Y hay casos dolorosos, muy dolorosos. El caso de la señora Asunción, que lo estoy enseñando ahora, que es dolorosísimo. Es una mujer cuyo hijo fue asesinado a los 22 años y no tiene la menor idea de dónde está. Entonces, mataron al hijo, que era su único hijo, y ella estaba buscando justicia, buscando enterrar a su hijo. Y lo mataron a pedradas por ser parte de las rondas campesinas que enfrentaron a Quispe Palomino. Eso es algo que no podemos aceptar. ¿Qué es lo bueno de esto? Al judicializar el tema, Osman Morote podría quedarse en la cárcel 10 años más. Es decir, cumplir... Eso es una gran noticia. Por supuesto, claro. Por supuesto. Por eso te digo que el dolor de un pueblo que ha soportado 28 años, la lentitud del Estado, donde estamos todos, y todos tenemos un poco de responsabilidad, de otro lado le regala al país no solo la defensa de la democracia, que en su momento significó más de 100 víctimas, 117 víctimas, sino que le regala hoy la posibilidad de que estos terroristas que diseñaron como autores mediatos el ataque a Soras, del que han asumido responsabilidad en una serie de documentos internos, puedan quedarse en la cárcel 10 años más por este famoso concurso real retrospectivo, aplicando el código de Maurto al 24, pero que contemplaba, junto con un decreto posterior, la figura del terrorismo con homicidio y asesinato. Entonces, si bien es cierto, solo Irene Iparraguirre y Abimael Guzmán tuvieron cadena perpetua, todos los demás también están comprendidos en esta denuncia, y como autor material está Quispe Palomino, ¿no, camarada José? Entonces yo creo que esto es interesante que el país lo sepa. Además creo que se van a tomar todas las providencias, van a hacer análisis de ADN, en fin. Mira, estuvimos el día viernes 9, el presidente del Congreso, el fiscal de la Nación, el viceministro de Derechos Humanos, el fiscal Cubas, congresistas de todas las bancadas, Octavio Salazar, Heriberto Benítez, Ana Solórzano y yo, como presidente de la Comisión de Justicia, en el pueblo, en Soras, entregando 7 cuerpos exhumados. Faltan exhumar todavía como 70. Pero el proceso va a continuar exhumando todos los cuerpos de todos los puntos en los que se asesinó a la gente, porque es un bus que llegaba al pueblo de Soras y Quispe Palomino iba bajando a todos los soreños, los mataba a pedradas, a machetazos y los dejaba ahí. Qué horror. Una cosa que la gente tiene que saber. Bueno, y esto nos obliga además a de una vez capturar a este Quispe Palomino. Por supuesto, y además a decirle a los pueblos que están alrededor y que todavía tienen miedo, este es el hombre que ustedes sin querer y por temor están protegiendo. Y el Estado tiene que decirle a ese pueblo, yo voy a protegerte. En Soras, después de 28 años han puesto una comisaría, Jaime. Y lo que hay que decirle a los pueblos de Braem es, nosotros estamos acá y te vamos a proteger de este hombre y de la capacidad que tiene de causar dolor y de generar muerte. Y para eso no hay diferencias políticas, no hay diferencias ideológicas. Tenemos que estar todos juntos contra Movadef y todas sus mentiras, y contra Quispe Palominos y contra cualquiera que pretenda encontrar en Sendero Luminoso y en su lucha sangrienta una respuesta para el Perú. Y en el tema de Movadef y digamos del neosenderismo, el Movadef es sendero en buena cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser la estrategia legal, jurídica, penal? Porque hay quienes sostienen que basta con las leyes que hay ahora, la ley de apología, el gobierno sostiene no, que hay una serie de proyectos que ha enviado al Congreso y que no se han aprobado, entre ellos el del negacionismo, pero aparentemente no es el único, hay otros, no sabemos, yo no sé exactamente cuáles son. ¿Qué se necesita aprobar para combatir con más eficacia a este grupo? Por ejemplo, para poder ilegalizarlo, no sé si es, o para, en fin, que sea delito pertenecer a grupos como esos. Hay ahora un proyecto que estamos trabajando muy interesante. Hay dos, en realidad, el negacionismo es uno de ellos, y el otro me parece que apunta más al problema, que es el tema de no permitir que profesores que han sido sentenciados por terrorismo enseñen en escuelas primarias y secundarias, que fue una acumulación de una serie de proyectos, entre ellos uno del Ejecutivo. Nosotros en la Comisión de Justicia lo que hemos dicho es no solamente escuelas públicas, también escuelas privadas. Lo que estamos estableciendo es el nivel del Estado de interferir o de supervisar las planillas de profesores, porque como hay tanta informalidad en esto, Jaime, hay escuelas privadas cuyos profesores no están en planillas, y el Estado tiene que encontrar mecanismos para no permitir que nuestros niños estén a merced de este tipo de personas que deforman su vida, finalmente, no solamente su formación en esa etapa, sino su vida. Y también en escuelas superiores, universidades públicas, universidades privadas. Ese es un proyecto de ley que se tiene que debatir el próximo, no este martes, sino el subsiguiente, que estamos haciendo las consultas, que es una primera solución. ¿Se está sacrificando el derecho al trabajo de gente que ya cumplió condena? Sí, pues ¿qué vamos a hacer? Se está sacrificando en nombre del interés superior del niño y en nombre del interés de pacificar un país que necesita a gritos reconciliarse y que necesita a gritos entender que no puede haber espacio para el terrorismo.
no. Y lo otro es esta prohibición que se ha dado en Alemania, que se ha dado en España, que se ha dado en Inglaterra, respecto de que partidos políticos, entre comillas, del que quieren formar parte de grupos terroristas como ETA, como IRA, o como los nazis en su momento, no tengan capacidad de entrar a la vida política porque reconocen y de hecho celebran actuaciones que son antidemocráticas. Y entonces hay una condición para que los estatutos de un partido político sean democráticos, y la prohibición ha llegado incluso a un pronunciamiento del Tribunal Europeo. O sea que eso es simplemente decir, señores, discúlpenme, mientras ustedes reivindiquen la actuación de los terroristas, no tienen espacio en un país democrático, porque lo que pero eso ya existe acá. De hecho, en virtud de eso no se permitió la inscripción política del Movadef. Ni se va a permitir. Pero creo que me parece que en España y en Alemania la cosa va un poco más allá, en el sentido de que queda ilegalizado el movimiento como tal. No sé si incluso la pertenencia a él no es posible. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es tratar de ajustar el tipo penal de apología, que lo que haría es indirectamente sancionar la reivindicación de hechos terroristas, ¿no? Ahí hay algunos temas con una sentencia del TC que limitan la actuación de fiscales, y por eso es que sacan esta figura del negacionismo, que tenemos la primera mesa de técnica para evaluar el tema desde la perspectiva antropológica, de psicología social, de educación y por supuesto también jurídica y constitucional, para buscar un texto sustitutorio que, recogiendo este grito del país de terrorismo, ya no te voy a dar puertas ni voy a pensar que te puedo controlar con la indiferencia, le den al país salidas, ¿no? La ley es una salida, pero hay otras cosas, Jaime. Yo creo que esto que tú estás haciendo ahora de ayudarnos a difundir sobras la maldad de esta gente es importante. El país tiene que saber de lo que son capaces. Claro, hay que dar una lucha política, una lucha a todo nivel. El problema es que no tenemos pues los partidos políticos, que los partidos políticos no están en los escenarios concretos, ¿no? Entonces es algo Patria Roja, pero Patria Roja es prima hermana en buena cuenta de... Entonces, no sé, si el APRA un poquito. Hay que dar la pelea desde todas partes, en los colegios. El fujimorismo que debería dar esa pelea, porque precisamente parte de su leyenda es la lucha contra el terrorismo. No sé, me parece que no actúa tampoco. Nosotros estamos haciendo la pelea en la Comisión de Justicia, hemos organizado jóvenes, vamos a buscar incluso los jóvenes que participaron en la Teletón, que fueron más de 5.000, y los jóvenes scouts, invitar jóvenes universitarios para que a partir del caso Soras, que es el caso más dramático de actuación terrorista, ya te digo, peor que Lucanamarca, en el país se sepa de lo que fueron capaces a nivel de colegios, a nivel de centros de estudios superiores, y eso es un trabajo de jóvenes para jóvenes, que le va a permitir al Perú no olvidar y no repetir. Y yo creo que esas dos cosas son condiciones indispensables en democracia. Marisol Pérez Tello, muchas gracias por Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos. Luego vamos a estar con Roberto Vieira, armador pesquero, todo el conflicto en torno a la nueva franja de 5 millas creada por el Ministerio de la Producción. Regresamos.